Bendiga, vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Si pudiéramos ver Hechos, capítulo 2. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a ver el verso 1 y de ahí nos vamos. El título de esta mañana sería El poder que da vida a la iglesia. El título del estudio de esta mañana, El poder que da vida a la iglesia. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Nos dice, hasta aquí vemos los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 2, y luego si nos podemos brincar hasta el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sí? Vamos a orar, si nos ponemos en pie, para hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poder estudiar la Biblia, Señor. En esta mañana es un privilegio poder estar aquí juntos, poder estar aquí estudiando la palabra y poder aprender de ti, Señor. Gracias porque podemos estar hoy juntos, Señor, porque nos das la libertad, porque nos das la posibilidad de estar en este lugar, y también queremos recibir de ti directamente, Señor. Hoy abrimos la Escritura, pero necesitamos tu Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad, que dirija nuestros pensamientos y que también sea tu Espíritu el que aplique esta enseñanza a nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces nos dice la palabra de Dios, el siguiente versículo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Nos dice entonces la palabra que Dios añadía, esto es importante al final, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es importante, no eran los discípulos los que añadían a la gente, sino Dios mismo, dice la palabra, que Él añadía a la gente los que habían de ser salvos. Eran añadidos directamente por Dios, eran añadidos por la voluntad de Dios. Aquí vemos algo muy importante. Iniciamos vemos al final, digamos, los versículos finales nos hablan acerca, digamos, del resultado de lo que sucedió cuando inicia este capítulo. O sea, el capítulo 2 del libro de los Hechos es muy importante, es un capítulo clave. El día de ayer estábamos estudiando en nuestro estudio expositivo de la palabra acerca precisamente del capítulo 2
de Hechos. Es un capítulo largo, o sea, tiene 47 versículos, podríamos considerar un capítulo que es extenso, pero no solamente por la cantidad de versículos que tiene, sino también por la cantidad de información y lo que significa lo que viene en el capítulo mismo. O sea, es un capítulo que tiene grandes implicaciones. ¿Por qué grandes implicaciones? Bueno, pues por el cumplimiento de la promesa, se materializa la promesa de Jesús de bautizar con el Espíritu Santo. Acuérdate que cuando Jesús muere, resucita y él le dice a los discípulos, me voy, pero les conviene que yo me vaya y les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Entonces, la promesa del Espíritu Santo se cumple precisamente aquí. O sea, todo eso, todo lo que había pasado anteriormente en el Antiguo Testamento, el hecho de que pues en el Antiguo Testamento había algunas personas que recibían el poder y la presencia de Dios en sus vidas y ocasionalmente se veía el poder de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios les da los 10 mandamientos, pero Dios después les dice, ya no van a necesitar que yo esté aquí, les dice Jesús, sino voy a venir y les voy a dar a otro consolador que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, y Él les hará saber la verdad, porque tomará de mí y se los hará saber a ustedes. O sea, esta promesa, este capítulo 2 de Hechos, es de los capítulos que podríamos decir que suceden cosas clave de la Escritura, o sea, promesas que estaban antiguas, que pues estaban por cumplirse, vienen a hacerse, a cristalizarse, a estar siendo hechas realidad en este capítulo 2 de Hechos, del nacimiento también de la iglesia. No solamente marca el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, sino también nos hace ver que el nacimiento de la iglesia se da aquí. Pentecostés marca el comienzo de la iglesia como una comunidad donde los seguidores de Jesús, los cristianos, pasan de estar escondidos a predicar visiblemente. Acuérdate que cuando Jesús muere, los discípulos se quedan huérfanos y se quedan, por decirlo así, temerosos de qué va a pasar, qué va a suceder. Pero aquí nos enseña la Biblia que no solamente Jesús vive, sino no solamente Jesús tuvo la victoria, sino también los discípulos se vuelven victoriosos, tienen un denuedo, tienen el poder de Dios, dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, nos dice la palabra de Dios que realmente estos discípulos iban a tener poder, ¿sí? Entonces aquí el nacimiento de la iglesia dice que se añadieron ese día alrededor de 3,000 personas. Y no solamente eso, sino también la misión universal. ¿Por qué? Porque nos dice que también empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas que es de las personas que estaban ahí presentes, y de repente la gente empezó a escuchar las maravillas de Dios, se empezaron a venir de en una fiesta, en las cuales la fiesta de las primicias que se daba en el día de Pentecostés, y había gente de muchas nacionalidades. Entonces el Espíritu Santo les da la posibilidad a los discípulos de empezar a hablar en las lenguas de cada persona que estaba ahí presente, y todos empiezan a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. El mensaje del Evangelio se extiende a todas las naciones presentes en Jerusalén, indicando un alcance global del mensaje, ¿sí? No solamente eso, sino también el modelo del creyente. Se presenta a la iglesia primitiva en perseverancia, en oración, generosidad, unidad, compartiendo lo que tenían. Y la predicación, no podemos olvidar la predicación de Pedro, que realmente nos hace ver que Pedro predica, y esa predicación, ese primer mensaje de Pedro a la gente se vuelve una predicación poderosa, un mensaje que hasta el día de hoy debe retumbar en nuestros corazones, un llamado universal a toda la gente a convertirse al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, podemos ver en el verso 14, Pedro empieza a predicar. En el verso 14 dice, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones
judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Nos dice la palabra de Dios que Pedro empieza a predicar. ¿Cómo fue la predicación de Pedro? Bueno, pues Pedro empieza con una defensa contra la burla. Había gente que incluso, aún viendo la manifestación del Espíritu Santo, se empezaron como que a burlar, diciendo estas personas algo les pasa, están hablando raro, a lo mejor están borrachos. Y de repente le dice Pedro, no, o sea, aquí realmente no estamos hablando de que las personas tengan algo, sino realmente esto es algo de Dios, ¿verdad? Y empieza, ¿cómo les hace ver que esto es algo de parte de Dios? En el verso 17 dice que el profeta Joel dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Entonces, la palabra ya nos decía que esto iba a suceder, que era una promesa de parte de Dios, y ellos, le dice Pedro acerca de esto, y les dice que esto era un fundamento bíblico, ¿sí? Y Joel dice también al final, dice verso 21, el verso 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Nos hace la promesa del llamado universal y después habla acerca de Jesús, o sea, todo lo que habla acerca de Joel, pero después se centra su predicación en Jesús, la vida de Jesús. Verso 22 nos dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Les empieza a ser responsables de la muerte de Jesús, ¿sí? La prueba de la resurrección, el punto central de Pedro cita el Salmo 16 para demostrar que David no hablaba de sí mismo, sino porque su sepulcro está ahí, sino hablaba del Mesías que no vería corrupción, ¿sí? De lo cual nosotros todos somos testigos, dice Pedro en el verso 32. Pedro apela la evidencia histórica y personal. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La predicación de Pedro hace que las mismas personas hablen y vean y digan: varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 37 dice la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Surge esta pregunta de parte de la multitud que estaba presente. Acuérdate, habían visto todas las señales. ¿Cuáles señales? Bueno, nos dice la palabra cuando inició el capítulo que vino un viento recio, que un estruendo, que los discípulos dice que se les empezaron a mirar como unas lenguas de fuego arriba de sus cabezas, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a escuchar todas las personas, y de repente Pedro se levanta y da un discurso lleno de poder, de denuedo, hablando de Jesús resucitado, y les empieza a decir: ustedes son los que mataron a Jesús. ¿Sí? Este Jesús al cual ustedes enjuiciaron, este Jesús al cual ustedes gritaron: crucifícale, crucifícale, y diciendo que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese Jesús que ustedes crucificaron era Dios. Y las personas, al escuchar esto y al ver todas estas señales, dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? ¿Por qué surgió esta necesidad en ellos? Porque dijeron: pues ahora sí, matamos al autor de la vida, matamos a Dios, ¿sí? Después de todo esto, la gente empezó a entender a dónde estaba el problema, ¿sí? Y cuando viene esto, viene la respuesta de Pedro, dice Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: la doble promesa ofrecida, el perdón de pecados, o sea,
¿Para qué estaba predicando todo esto Pedro? Bueno, Pedro estaba predicando todo esto por una doble promesa. Una promesa era: Dios te va a perdonar los pecados. O sea, lo que tú hiciste al haber matado a Cristo por tu culpa, Dios te va a perdonar, pero no solamente eso, sino también te va a dar el don del Espíritu Santo. ¿Por qué el don del Espíritu Santo? Para que realmente puedas tú también tener el poder de vivir esa vida en santidad, ¿sí? La palabra de Dios nos hace entender que aquí Dios hizo el nacimiento y nos muestra cómo los discípulos, los primeros cristianos, empezaron a vivir. Nos dice entonces la palabra, en el verso 38 lo estamos viendo, que recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, nos dice la palabra de Dios que Pedro les dice que la promesa no solamente era para ellos, sino también dice para vuestros hijos y para todos los que están lejos. O sea, abre esa posibilidad de salvación universal a todas las personas que escucharan, que recibieran el evangelio y que habían de venir, aún también para los gentiles, aun cuando este mensaje, por decirlo así, fue nada más recibido por judíos. Dios les está prometiendo que la salvación también vendría para todo ser vivo sobre la tierra, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios la podemos ver el día de hoy de esta manera, explicada para nosotros de parte de Dios, pero también el día de hoy existe una gran pregunta dentro de todo esto. Cuando nosotros escuchamos este mensaje, por decirlo así, esta palabra de poder, esta palabra poderosa, de repente nosotros podemos pensar, podemos decir: ¿y a dónde está el poder de Dios el día de hoy? ¿A dónde está el poder de la iglesia el día de hoy? Cuando nosotros leemos esta palabra o lo que sucede en el libro de los Hechos, de repente hay personas que se llegan a preguntar: ¿por qué esto ya no existe el día de hoy? ¿O por qué el poder de Dios ya no se manifiesta así el día de hoy? La historia es asombrosa para escucharla de nuevo, para estar hablando acerca de esto, el milagro de Pentecostés, pero al oírla, de repente hay personas que se preguntan: ¿por qué en mi ciudad? ¿Por qué en mi comunidad? ¿Por qué en mis reuniones? ¿Por qué en mi iglesia no suceden este tipo de cosas? ¿Por qué no suceden esas manifestaciones? El día de hoy vemos muchas iglesias en las cuales de repente tratan de imitar este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, tratan de imitar la cuestión, por ejemplo, de las lenguas. Hay personas que dicen: bueno, es que una manifestación de que tú en realidad eres un hijo de Dios, que realmente has recibido el Espíritu Santo y que realmente Dios mora en ti, es que empieces a hablar en otras lenguas. El don de lenguas es una discusión que se ha hecho a lo largo del tiempo con los cristianos acerca de este hecho. Algunas personas dicen: no, ese don ya no existe, ese don no, eso dejó de existir, eso ya es tiempo pasado. Otras personas dicen: no, el don existe el día de hoy, las lenguas existen, y no solamente eso, usted no es salvo si usted no practica, no habla en otras lenguas, porque el Espíritu Santo lo que produce es precisamente esto, porque lo vemos en Hechos 2. En Hechos 2, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y cuando recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Por lo tanto, cuando usted reciba el Espíritu Santo, lo que tiene que hacer es hablar en otras lenguas. Y empiezan las personas a estar a veces hasta imitando. Escuché en una ocasión a un predicador que decía que le habían dicho en la iglesia: pues tú nada más empieza, tú déjate fluir, déjate llevar, y empieza a hacer sílabas, juntarlas unas tras otras, y ya con eso la armaste. O sea, ya eso es hablar en lenguas. O sea, empezamos a imitar ciertos patrones para que nosotros digamos: sí, tengo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque si no, pues no soy salvo. Entonces las personas, para empezar a decir: pues yo tengo que tener salvación, pues entonces empiezan a hacer como que hablan en lenguas cuando en realidad no las hablan, ¿sí? Entonces empezamos a tener muchas discusiones en ese estilo. Personas en las cuales quieren empezar a hablar en otras lenguas, cultos en los cuales la gente busca que haya grandes emociones. Hay personas
que también cada culto, de repente empiezan a imponer manos, empiezan a que la gente tenga que recibir algo de poder o de manifestaciones sobrenaturales, o empiezan a orar por los enfermos y tienen que ser sanados, o empiezan inclusive a aventar a las personas. En alguna ocasión también una persona me dijo que llegó a una iglesia y de repente le impusieron las manos y el predicador le estaba empujando la cabeza para que la persona se cayera, ¿sí? Y la persona decía, pues yo no estoy sintiendo las ganas de caerme, ¿por qué me tengo que caer? Y que después todavía lo llamaron a la oficina y le dijeron, oye, ¿por qué no te caíste? Y él decía, pues porque no me quise caer, o sea, realmente no sentí la necesidad de caerme, porque inclusive hasta ponían a 2 personas atrás de cada persona cuando la iban a orar por él, pues para que la persona se pudiera caer a gusto, ¿no? Inclusive, pues se podía echar hasta atrás y pues ya las personas lo agarraban para que no cayera directo al suelo, para que no se pegara. Entonces realmente le decía, no, es que pues tú tienes que cumplir con esto. Y él decía, pero es que yo no lo siento, ¿por qué tengo que cumplir con un show para que tú te luzcas y digas, oh, aquí hay mucho poder? Tanto que las personas se caen cuando yo les pongo la mano, se caen. Entonces como que decía esta persona, pues yo no lo siento. Y le llegó al punto de decir el pastor, el predicador, pues aquí las cosas son así. Y si no quieres cumplir con esto, pues realmente no tienes cabida en este lugar, ¿sí? O sea, entonces a veces nosotros vemos ese tipo de cosas y cultos y decimos, bueno, pues tratan de imitar el poder que se manifestó en Hechos 2. Tratan de decir, bueno, la alabanza, y tengo que llorar en la alabanza, tengo que reír en la alabanza, tengo que saltar en la alabanza, ¿sí? O sea, tengo que hacer cosas en las cuales la gente diga, ahí hay poder, ¿sí? Pero en realidad, cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, tenemos que entender que el día de hoy, el poder, la manifestación de Dios sigue activo el día de hoy. O sea, ¿cómo podemos nosotros ver el poder de Dios, las manifestaciones de Hechos 2 en la iglesia el día de hoy? Te voy a dar, con el favor de Dios, 3 cosas, 3 puntos en los cuales nosotros podemos manifestarnos, podemos ver el poder de Hechos 2 el día de hoy en la iglesia, ¿sí? Número 1, en primer lugar, el Espíritu Santo está aquí y viene a nosotros hoy a través de la santa palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, la ley de Dios, la escritura, la Biblia, el día de hoy es el libro completo, la inspiración divina que no nos acabamos y que nos basta para tener el poder de Dios presente en cada una de nuestras reuniones el día de hoy. No tenemos que estar buscando grandes manifestaciones, no necesitamos buscar caernos ni hablar en otras lenguas. Que me preguntas que si el Espíritu Santo te puede hacer hablar en otras lenguas, sí, yo personalmente sí lo creo, que el día de hoy alguien puede hablar en otras lenguas, que tenga el don de lenguas. Yo tengo el don de lenguas, no tengo por qué, como decir, avergonzarme, porque hay personas que hasta te quieren avergonzar, porque, ¿tú crees que hablas en otras lenguas? No, yo no creo. Yo sí lo puedo hacer, porque Dios me lo dio. Nadie me enseñó, nadie me dijo, hazlo de esta manera, hazlo de otra. No tengo por qué hablar en otras lenguas, porque la misma palabra me dice, si no hay una persona que interprete tus lenguas, no tienes por qué hablar en público en otras lenguas. No lo voy a hacer para lucirme delante de ti, no lo voy a hacer para lucirme y decir yo tengo gran poder al orar por una persona para que sienta cosas en su corazón. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es así. No necesitamos hacer manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Si yo me preguntas, ¿puedes caminar sobre las aguas? Si un día Dios quiere que yo camine sobre las aguas, yo creo que puedo caminar sobre las aguas, porque es el poder de Dios. Dios no está limitado de ninguna manera en su poder, pero yo no necesito mostrarte cosas. El mismo apóstol dice, yo estuve en el monte de la transfiguración, estábamos ahí, vimos a Jesús al lado de Moisés y Elías, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Yo estuve ahí, yo vi las cosas sobrenaturales de Dios, yo vi cosas que nadie más ha visto,
pero no me confío de eso, no es lo importante. No te voy a decir que tú tienes que buscar un monte de la transfiguración. Lo único que te voy a decir es que tienes la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y es lo mismo que podemos hablar el día de hoy. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, está aquí y viene a nosotros a través de la santa palabra. La palabra de Dios divinamente inspirada produce fe, transforma vidas, nos conecta a todos los cristianos que estamos en el mundo desde el primer Pentecostés con el Dios que inspiró y guió a cada una de esas palabras. ¿Sí? O sea, no tenemos por qué buscar otra cosa. No tenemos por qué buscar caernos, tener calambres en nuestro cuerpo. No. Si me preguntas también que el Espíritu Santo cuando viene a tu corazón lo llena, claro. Claro que llena la presencia de Dios. Claro que puedes sentir ese calorcito, puedes sentir esa presencia de Dios en tu corazón. Claro que lo puedes sentir. Pero eso no es lo que necesitamos, no es lo que te salva. Lo que realmente llena el corazón es la palabra de Dios. Dios hablando a tu vida, el Espíritu hablándote a través de su palabra. El Espíritu mismo inspiró a Pedro a predicar en el primer Pentecostés. Está hoy con nosotros al escuchar nuevamente sus antiguas palabras. O sea, el día de hoy nosotros estamos escuchando el mismo mensaje que escucharon esas personas, los podemos escuchar a través de la santa palabra de Dios. Yo te puedo decir una cosa. En aquel momento, cuando Pedro predica ese mensaje lleno de poder, nosotros lo podemos recibir y lo podemos tener aquí en nuestra Biblia, lo podemos leer, y no solamente eso, podemos leer lo que pasó al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, y podemos leer todo el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos estaban en aquel momento, ellos no tenían toda la fuente de inspiración que nosotros tenemos el día de hoy. A nosotros nos llega toda la palabra escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un gran tesoro, es una gran inspiración. Tenemos mucho material, tenemos mucho que agarrar, ¿sí? Hemos conocido muchas personas que también se han dedicado a traducir las santas palabras de Dios, no solamente idiomas, porque en todos los idiomas existe la Biblia, sino también hasta los mismos dialectos en los cuales los pueblos, como les llaman el día de hoy, pueblos originarios, pueden escuchar también la palabra de Dios en náhuatl, en todas las lenguas y todos los tipos ¿cómo se llaman? Pues sí, perdón, dialectos, exactamente los dialectos que existen a lo largo de todo nuestro país, ¿verdad? Es asombroso, el milagro de Pentecostés continúa a través de la palabra de Dios proclamada en todo el mundo. El Espíritu Santo sigue derramándose en los corazones de quienes escuchan, produciendo fe y confianza en nuestro Dios, ¿sí? Número 2, tenemos la palabra de Dios a la cual hacemos bien en estar atentos. Y número 2, la iglesia llamada y reunida el día de hoy. También el Espíritu Santo está hoy en medio de nosotros, porque Dios dijo cualquier cosa que pidiéramos, cuando están, y dice también, cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Ahí estoy yo. Entonces, tenemos que creer que realmente Dios está, o sea, no es como decir, ¿y estará Dios? ¿Querrá Dios estar? No, Él lo prometió, y sus promesas son en Él sí, y en Él amén. ¿Amén? Sí, o sea, cuando nos dice Dios, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ustedes. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo está hoy, cuando está la iglesia reunida. Por eso también necesitamos reunirnos, no solamente por el hecho de decir, bueno, voy a la reunión por cumplir con un acto religioso. No lo hagas ni lo hagamos por un acto religioso. Vayamos a la iglesia, vengamos a la reunión con la expectativa de que cuando yo pongo mi granito de arena, cuando el carbón lo juntamos, si tú pones un carbón solo, nunca va a cumplir su función, pero si juntamos 2 o 3, 4 o 5 carbones y les ponemos ahí el fuego, entonces empiezan a encenderse y entonces cumplen su función, ¿verdad? De ser ese combustible. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy? ¿Dónde está el poder de Dios hoy?
está cuando estamos nosotros juntos. Cuando nos juntamos, hacemos fuego. Cuando nos juntamos, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios se manifiesta en medio de la iglesia. El Espíritu Santo llama, reúne, ilumina, santifica a toda la iglesia cristiana en la tierra y la mantiene unida en Jesucristo y la tiene con su fe y una comunión verdadera. El Espíritu Santo es la razón por la que estamos reunidos hoy. El Espíritu Santo nos llamó, nos reunió aquí, tal como lo ha hecho durante siglos en todo el mundo. El Espíritu Santo nos une y nos da una variedad de dones para el bien común. ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 12:4. Dice la palabra, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo, ¿verdad? O sea, hay diversidad de dones, ¿sí? El Espíritu ha sido derramado sobre toda la humanidad, como nos recuerda Pedro en su famoso sermón, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos han recibido el don del Espíritu Santo y nos reunimos para compartir nuestros dones y conocimientos y llegar a ser más de lo que podríamos ser individualmente. Tú puedes decir, bueno, yo tengo mucha experiencia, yo he estado en tantas iglesias, he conocido personas que me han dicho, no, hermano, yo tengo tantos años, he estado en tantos ministerios, he predicado en tantos lugares, he hecho tantas cosas, sí, pero tú eres uno, ¿sí? O sea, tú eres una persona, tú solito no puedes hacerlo todo, no puedes ponerte en la guitarra y luego en el micrófono y luego de audiencia y luego salir a predicar en múltiples casas, no, o sea, nosotros somos una iglesia porque realmente Dios opera a través de cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes dones, talentos, llegamos a diferentes personas. El ama de casa puede llegar a otras amas de casa, el niño llega a otros niños, el joven llega a otros jóvenes, el varón llega a otros varones. O sea, nos identificamos con diferentes grupos de personas. Una sola persona no puede llegar a todas las personas en el mundo. Por eso el milagro de Pentecostés ocurrió cuando los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar. Ocurrió cuando estaban presentes judíos devotos de todas las naciones bajo el cielo. Esto no es una coincidencia. Al Espíritu Santo le agrada que estemos juntos. Algo importante sucede cuando nos reunimos, ¿sí? Jesús está presente cuando nos congregamos en su nombre, lo cual hacemos cada vez que adoramos juntos. El Espíritu Santo puede venir a nosotros cuando estamos solos, por supuesto, pero las Escrituras nos enseñan a reunirnos en el nombre de Jesús y esta es la mejor manera de descubrir al Espíritu Santo entre nosotros. Dios nos habla a cada uno y también Dios habla a través de cada uno de nosotros. No podemos dejar de entender o dejar de poder como dar la razón, o sea, cada uno de nosotros cuando hemos estado en diferentes reuniones, cuando todos empezamos a hablar, a dar nuestro punto de vista, tú te das cuenta de que cada uno de los hermanos, cada una de las personas presentes tienen cosas importantes que decir y todos aprendemos unos de otros. Así sea algo muy sencillo que tú quieras decir, cuando nos damos la palabra y empezamos a compartir cada quien de nuestra experiencia, podemos alimentarnos, nutrirnos entre nosotros mismos, ¿sí? Venimos entonces a descubrir que Jesús también mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos entonces ver el poder de Dios en la palabra, en la iglesia, cuando está reunida, y finalmente lo podemos llamar el tercer elemento donde vemos el poder de Dios también a través de, podríamos usar una palabrita que a lo mejor nos puede parecer extraña, pero vamos a llamarle los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Nos reunimos en el nombre de Jesús y hay otra manera en la que el Espíritu Santo viene a nosotros y es a través precisamente de los sacramentos, por decirlo así, son los rituales que Dios dejó para que la iglesia los haga. Hechos 2, 37 y 38.
Dice la palabra, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo no por medio de viento y fuego, sino mediante el santo bautismo. Es el bautismo donde nosotros también recibimos por primera vez el don del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, por eso la palabra de Dios nos habla que es tan importante que nosotros cumplamos con el mandamiento de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Precisamente el mismo evangelio que fue predicado por los discípulos, por Jesucristo, por Juan el Bautista, por toda la Biblia nos habla precisamente del mismo mensaje, una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? ¿Cuál es el bautismo que Dios se agrada? No es el bautismo de infantes, que a veces hemos hablado acerca de esto, o sea, el bautismo es tan importante que la gente dice, bueno, si es tan importante y de eso depende, porque también dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, de repente cuando Pedro dice, esta promesa no solamente es para ustedes, sino también para sus hijos, o sea, como que dice la gente, bueno, entonces para yo pasarle la promesa de que Dios va a salvar, que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, entonces la gente dice, bueno, si mis hijos son pequeños, pues yo les paso también la promesa, y la promesa pues hay que cumplirla a través del bautismo, pues vamos a bautizar también al niño, vamos a bautizar también al infante, y también por si se muere de chiquito, pues no vamos a esperar a que crezca, mejor pues el que creyera y fuera bautizado, entonces vamos a bautizarlo, ¿sí? Entonces por eso muchas iglesias marcan esa parte, es decir, vamos a bautizar al niño en cuanto se pueda, o sea, mientras sea bebé, un infante, hay que bautizarlo lo más pronto posible, porque no podemos dejar pasar este requisito que Dios pone, es un mandamiento, ¿sí? Entonces, pero realmente aquí tenemos que entender lo que la palabra nos hace ver, o sea, la palabra nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos, primero es arrepentíos. ¿De qué se puede arrepentir un infante? ¿De qué se puede arrepentir un bebé? ¿De haber vomitado la leche en la mañana? O sea, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Sí? De haber manchado el pañal, o sea, ¿de qué se va a arrepentir el bebé? O sea, no podemos pedir que se arrepienta un bebé, ¿sí? Entonces, ¿de qué se arrepiente el pecador? De sus pecados, ¿sí? O sea, ¿de qué nos arrepentimos cuando realmente tenemos la conciencia de que estamos mal delante de Dios? Tampoco tenemos que esperar para decir, bueno, me voy a arrepentir cuando ya realmente muchas personas se van a otros extremos y dicen, no, espérame, eso de buscar a Dios ahorita, pues no, mejor cuando ya esté viejito o ya antes de morir, pues ya, pues ahora sí me arrepiento, ya viví la vida, ya hice lo que hice, ya me porté mal. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a arrepentirnos. No, o sea, no entendamos mal. Dios te llama en el momento adecuado. Antes que no supiste, pues por ignorancia, no sabías. Pero hoy Dios te llama, hoy es el día donde tienes que responder. ¿Sí? O sea, Dios no te va a llamar mañana, pasado, otro día, no, Dios te llama hoy, hoy es el día de salvación, por eso dice Pedro les dijo arrepentíos, no arrepiéntanse otro día, o arrepiéntanse en el futuro, o en aquel día se arrepentirán, no, dice Dios, dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, ese momento en el cual los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo a través del viento, del fuego, ya no se va a repetir. Ya no estemos esperando ese viento, ese fuego, ese temblor sobrenatural. No, eso sucedió aquel día. Pero el mismo aquel día, ya no los bautizaron así. Los bautizaron en agua y los bautizaron a través de que se arrepintieron y creyeron en Jesús, ¿sí? ¿Qué hicieron inmediatamente después de que oyeron el sermón de Pedro? Dice la palabra, verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, verso 40, verso 41. Así que los que recibieron la palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, el obedecer la palabra fue inmediato. Ese mismo día recibieron la palabra, se arrepintieron, creyeron, se bautizaron y se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Por eso nos dice la palabra que ahí precisamente se siguió viviendo y experimentando el milagro de Pentecostés. Tal fue el milagro de lo que sucedió aquel día, que dice la palabra que esas personas, muchos se entiende, que ya ni siquiera se regresaron a sus casas. O sea, fue tal el impacto que causó en su vida el haber conocido a Jesús y a los apóstoles, que dijeron, yo me quiero quedar aquí, yo ya no me quiero ir. ¿Cómo le hacemos? No, pues ya no regresa a tu casa. ¿Y cómo voy a vivir? Bueno, pues nos acomodamos y empezamos ahí a ver cómo le hacemos, ¿verdad? O sea, tal fue la cohesión, el amor que empezó a nacer en esa iglesia, que ya empezaron a hacer una comunidad ahí. Precisamente se siguió viendo, experimentando el milagro de Pentecostés, y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, recordamos también nuestros bautismos, nos dedicamos a la enseñanza de los apóstoles, y nos dice que también ellos partían el pan. Cuando dice que partían el pan en las casas, no solamente era el partir el pan de comer, sino también nos habla acerca de la Santa Cena. Precisamente Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Entonces, precisamente era cuando hablamos acerca de los sacramentos, hablamos acerca de la Santa Cena y hablamos también acerca del bautismo. El bautismo solamente una vez se puede hacer, no nos vamos a estar bautizando cada semana. Pero ya que nos bautizamos, ya que somos miembros activos de la iglesia, también la palabra de Dios nos dice, hay que celebrar la Santa Cena, hay que celebrar, partir el pan, acordarnos de que Jesús murió por nosotros. ¿Por qué no también hacer una cena después en realidad, o una comida, una convivencia los hermanos juntos, ¿verdad? Realmente siempre hay una tentación de que necesitamos más emoción, más entusiasmo, más fervor, pero realmente nos damos cuenta que Dios ya nos dejó los elementos adecuados para nosotros estar cautivando, cultivando ese amor, ese fuego, ese fervor, ese poder en la iglesia. El sentido de Pentecostés no es el viento ni el fuego, nunca lo fue, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo mora en su palabra. El Espíritu Santo mora en tu corazón y se hace más fuerte cuando estamos juntos. Y el Espíritu Santo mora en los sacramentos que Dios nos ha dado, en el pan, en el jugo de la vid, en compartirlo juntos, en cuando nosotros somos obedientes a la palabra, nos bautizamos, cumplimos la misión de Jesús, ¿verdad? Ese es el momento en el cual nosotros estamos en Cristo. Si nosotros estamos bautizados, si hemos escuchado la palabra de Dios, si vamos a recibir la Santa Comunión, entonces tenemos realmente que estamos cerrando el círculo. El Espíritu Santo viene sobre ti, recibes el poder necesario para ser testigo de Jesús e incluso hasta los confines de la tierra, ¿sí? Si nosotros, hasta ahorita entre nosotros hay personas que todavía no se han bautizado, pues vamos a cumplir con el mandamiento de Cristo, vamos a hacer lo posible para que tú también pues pronto seas bautizado y cerremos ese círculo donde Jesús realmente mora completamente en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a ponernos en pie para terminar nuestro mensaje el día de hoy. No habrá el día de hoy vientos fuertes, fuego, pero realmente sabemos que tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, sabemos que tenemos la presencia de Jesús en medio de nosotros y debemos de creer que realmente Dios mora a través de su pueblo, en su palabra. Cuando nosotros estamos reunidos, Jesús está aquí, Jesús está con nosotros. Tenemos que ir y ser testigos también de su palabra a través de las personas que nosotros convivimos, platicamos, que realmente sepamos atraer también a otras personas al evangelio de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias porque el día de hoy tú nos enseñas que has establecido esta iglesia poderosa, esta iglesia que tiene un mensaje verdadero, un mensaje que podemos dar a
carne, a todo hombre, a toda mujer, y que realmente sabemos que va a llegar a los corazones porque tú lo firmaste, Señor. Tenemos el evangelio de poder, el evangelio que sana vidas, el evangelio que cambia la mente del pecador y la puede purificar, que puede perdonar los pecados, que puede hacer lo que otros remedios y que no pueden cumplir con esta parte de sanar, de limpiar, de hacer nuevas criaturas. Solo nosotros tenemos este evangelio, Señor. Gracias por confiarnos esta palabra poderosa a tu iglesia, Señor. Hoy tenemos el evangelio de poder, tenemos este mensaje que tú nos entregaste desde el cielo, Señor. Gracias te damos porque has establecido la iglesia, porque has establecido tu palabra. Gracias, Señor, y queremos que sigas en medio de nosotros. Queremos seguir cumpliendo con tu palabra, con tu mensaje, con tu gran comisión que nos has dado. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Terminamos con nuestra transmisión el día de hoy y estaremos nuevamente transmitiendo el próximo domingo. Que Dios les bendiga.